Pues muy buenos días. La idea con la charla de hoy es que vamos a tener el concepto pues, de un experto que es el doctor Juan Sebastián Gómez, él es nefrólogo del Hospital Alma Mater, y la idea es que él nos comparta un poquito sobre toda la experiencia pues, que tiene sobre el uso de las terapias de reemplazo renal y sobre todo lo que tenemos que saber nosotros pues, médicos, como él lo menciona ahí pues, en su presentación, no nefrólogos, sobre las consideraciones que tenemos que tener en cuenta, digamos, por la importancia de este tema en la práctica diaria, sobre todo en los servicios de urgencias y a los retos a los que nos encontramos en todo momento, pues para poderle dar inicio como tanto a la sospecha del paciente la necesita y también como a la segunda pregunta más importante, y es qué es lo que le tengo que brindar y qué es lo que tengo que tener en consideración para el inicio de esta terapia en estos pacientes, cuáles son esas indicaciones y como esos puntos a tener en cuenta. Entonces, primero que todo, pues doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y para que pueda seguir. Ya la reunión está ahí grabando. Bueno, buenos días. Entonces, confirmo, me escuchan y pueden ver la presentación avanzada, ¿sí o qué? Se escucha y se ve. Perfecto. Listo. Entonces, mira, la idea de esta charla es saber muchas de las cosas que nos rodean al momento de decidir una terapia de reemplazo renal, sí, o terapia de sustitución renal. Entonces, si mis compañeros nefrólogos están viendo, saben que este tipo de charlas son difíciles, porque son muy retadoras académicamente hablando. Entonces, vamos a arrancar. Entonces, pues digamos que para efectos de la charla no hay conflicto de interés. Vamos a arrancar con las generalidades de terapia de reemplazo renal. Entonces, las generalidades de terapia de reemplazo renal, básicamente nosotros tenemos tres tipos de terapia, omitiendo la parte de trasplante renal que vamos a dejar por fuera, y donde tenemos las hemodiálisis, que es este tipo de terapias que ustedes están acostumbrados a ver en sala, donde hacemos un cambio rápido en la composición del plasma, más que todo es un componente agudo. Utilizamos la diálisis peritoneal, que tiene un octavo de eficiencia en remoción de solutos y un cuarto de eficiencia en remoción de líquido. Y lo que ya conocen que esto es un acuario, esto es una terapia lenta continua. ¿Listo? Entonces, para enfocarnos en dónde estamos, la idea de esta charla es como presentarles también como la legislación que nos rige, y esta guía es del 2007, donde por el Ministerio de Protección Social se establece que la prescripción de la terapia de reemplazo renal o la hemodiálisis debe ser hecha por un nefrólogo. Entonces, aquí yo pienso que vamos a cerrar como la primera gran conclusión, y la segunda es que el marco legal que respalda toda esta prescripción está sujeta a que sean personales entrenados en nefrología los que realicen la prescripción de este tipo de terapias. Entonces, esta trata de ser pensante, es de rodar. Y esto es lo que usualmente la gente está acostumbrada a ver. Entonces, ustedes ven al nefrólogo pasar, un tipo medio agrio, que dice tiempo, ultrafiltración, heparina y filtro, el usual. Entonces, nosotros vemos, o ustedes ven nosotros, este tipo de conductas, pero en realidad todo lo que pasa por la mente de nosotros es esto. ¿Sí? Nosotros estamos pensando mucho más allá que solo unos 4 o 5 parámetros que más adelante les voy a enseñar a determinar. Es lo que rige una buena diálisis. Una buena diálisis está sujeta al estado nutricional del paciente, si el paciente tiene anemia o no, el equilibrio ácido-base, si tiene hipertensión o no, los filtros son biocompatibles, su condición social, su calidad de vida, y todo esto es lo que nos lleva a finalmente hacer la prescripción de la terapia de reemplazo renal. Entonces, a lo que voy es para poderlos llevar a cómo entender cómo hacemos una prescripción de terapia de reemplazo renal, tenemos que saber los principios físicos y químicos que rodean la diálisis, las convecciones, la medida de convección, qué es el modelo cinético de la urea, qué es la prescripción y cómo es la complicación que nosotros vemos en este tipo de terapias. En cualquier momento que me quieran parar, me dicen, paramos, hacemos preguntas, como se sientan cómodos. Entonces, vamos a arrancar con fisiología aplicada a la terapia de reemplazo renal. Entonces, cuando uno coge y abre los libros de diálisis, entonces este es el de Dohidras, son imágenes planas, son imágenes en las que intenta explicar el comportamiento, y en realidad es un libro bastante simple, pero pues vamos a hacer ejercicios en los que nosotros vamos a ver cuáles son los principios físicos que rigen la hemodiálisis. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos? Que es una membrana semipermeable y que los principios físicos que utilizamos son o difusión o convección o remoción de sustancias unidas a proteínas. Entonces, cuando nosotros hablamos de difusión, hablamos de un movimiento de una sustancia que pasa de donde hay más a donde hay menos, y en realidad todo esto pasa. Por ejemplo, miren lo que pasa en los conciertos. A uno le abren la tarima de Playa Alta y la gente literal migra allá, así no tuviera comprado esa boleta. Lo mismo pasa acá. Pero entonces vamos a explicarlo con un ejemplo. Esto es el principio de la diálisis. ¿Qué es el principio de la diálisis? Un compartimento A, un compartimento B,
separado por una membrana semipermeable. Y lo que hace es que, ¿por qué pasa de donde hay más a donde hay menos? Porque lo que ocurre es que tengo una gran cantidad de colisión de moléculas y esas colisiones son las que empujan la sustancia que yo quiero dializar al otro lado. Entonces, este es el primer principio, es el principio de difusión que rige la diálisis. Depende de la velocidad del movimiento de la molécula, se correlaciona con el tamaño. Si es una molécula muy grande, pues no va a pasar por el filtro. Depende del tamaño de los poros, del espesor de la membrana, y recordar que los flujos que nosotros tenemos dentro del circuito son flujos que no son laminares. Entonces, hablando de eso y pasándolo a un ejemplo mucho más práctico, tenemos la misma membrana semipermeable y lo que vemos es que las moléculas que son grandototas pues no van a poder pasar por el filtro, mientras que las moléculas que son pequeñas pasan con facilidad. Entonces ya sabemos que parte está condicionado al peso molecular. Entonces, cuando ustedes miran los principios de diálisis, hay sustancias muy pesadas. La albúmina podría ser la estrella, donde claramente no va a pasar. Pero, por ejemplo, lo que es el fósforo, el potasio, el BUN, pasa libremente y difunde libremente al líquido del otro lado. ¿Listo? Y la otra propiedad es que dependemos de las características de las membranas. Las membranas tienen unos poros que usualmente tienden a ser uniformes. Si yo tengo unos poros que son pequeños, pues simplemente la molécula no va a pasar. Pero si por el contrario tengo moléculas pequeñas en una membrana absolutamente gorda y espesa, pues simplemente lo que voy a hacer es que la molécula puede quedarse atrapada y se empareda en el circuito. Entonces, ¿qué es el principio de difusión a grandes conclusiones? Pues que eso pasa por gradiente de concentración, de donde hay más a donde hay menos, depende del peso molecular, de la resistencia a membrana, y a mayor movimiento hay mayor colisión. Entonces, ya entendiendo este principio de difusión, ya quedamos claros qué es el principio de diálisis. Ahora vamos a hablar de la ultrafiltración. ¿Qué es la ultrafiltración? La ultrafiltración es mover agua, ¿sí? Hay dos conceptos, o hay tres conceptos importantes que vamos a revisar a continuación, y es la ultrafiltración que yo hago en la diálisis del paciente estable, está la ultrafiltración que hago por mecanismos convectivos, y está la ultrafiltración osmótica, que ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, lo que tenemos es que yo empujo el agua a través de la membrana, ¿sí? Y esto depende de una presión de membrana, donde está la presión y la concentración de la sangre y la concentración del dializado. Eso lo mido yo en una constante que se llama el Q, y con eso yo puedo establecer que por cuánto mililitro por hora soy capaz de mover por 1 milímetro de mercurio. Es el propósito de retirar el líquido acumulado. Entonces, yo puedo hacerlo por convección, puedo hacerlo por ultrafiltración hidrostática, o recordar que podemos hacerlo por la ultrafiltración osmótica. ¿Cómo funciona la ultrafiltración osmótica? Es lo que hacemos con la peritoneal. Entonces, guardadas proporciones, lo que utilizo es dextrosa, azúcar, en diferentes concentraciones, y a mayor concentración yo soy capaz de obtener mayor líquido de ultrafiltrado. Entonces, cuando vemos este tipo de cosas, quiero que tengan la siguiente gran conclusión, y los invito cuando quieran a que estén con nosotros aquí en Nefroex. Cuando ustedes necesiten ultrafiltrar pacientes en diálisis peritoneal, lo que hacemos es que aumentamos la concentración del líquido de diálisis. Sí, ustedes pueden manejar fallas cardíacas, pueden manejar edema pulmonar con diálisis peritoneal, pero si ustedes por el contrario necesitan dializancia, la subida de la concentración posiblemente no vaya a ser la mejor solución. Entonces, si ustedes tienen un potasio alto, posiblemente el aumentarle el porcentaje de la dextrosa no vaya a ser la solución a este evento. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el principio de convección. Entonces, ¿qué es el principio de convección? Tengo un compartimento A, compartimento B. Pues la verdad no se me ocurrió otro, esta fue idea mía, donde me dice que las estrellitas son más fáciles que se comporten como el agua, pero entonces las estrellitas son agua y el resto son moléculas que van arrastradas al agua. Entonces lo que hago es que yo aumento la presión en el compartimento A, y lo que hago es que al aumentar la concentración muevo las moléculas con arrastre de agua. Esto se llama arrastre por solvente. Entonces, la convección es importante porque es una estrategia en la cual nosotros utilizamos para favorecer el aclaramiento de sustancias mucho más pesadas. Entonces, esto es una, digámoslo, no disputa, ¿no? Digamos que esto es una oportunidad de mejora con todos los grupos de unidades de cuidado intensivo. Y es, la gente está acostumbrada a que siempre más es mejor, y no necesariamente es así. Dependiendo de las características de mi paciente y de la terapia que yo necesite, yo puedo ofrecerle medidas convectivas, puedo ofrecerle medidas de dializancia, puedo ofrecerle SCUF, puedo ofrecerle una gran cantidad de arsenal terapéutico que nosotros como nefrólogos les aportamos. Aquí vale la pena mencionar es cuando nosotros utilizamos terapias convectivas como la hemofiltración
nos damos cuenta que somos capaces de aclarar sustancias un poquito más pesadas. Entonces, este es un ejemplo claro en el que vemos la curva de la urea, donde ambas terapias son eficientes para limpiar la urea, y ya más adelante vamos a hablar de la urea, y vemos el efecto sobre la beta-2 microglobulina, donde vemos que la hemofiltración es posiblemente mucho más eficiente al barrer este tipo de moléculas. Entonces, en resumen, lo que tenemos es, cuando nosotros utilizamos estas terapias en terapia temporal continua o en unidad de intensivo, lo que vemos es que yo puedo utilizar una serie de mezclas de terapias, bien sea si se modia filtración, si utilizo los dos sistemas, bien sea diálisis o convección, hemofiltración si es convección pura, o hemodiálisis si es básicamente lo que les expliqué por membrana impermeable y por de donde hay más a donde hay menos. Podemos utilizar también remoción de compuestos unidos a proteínas. Entonces, lo que vemos es que esto es mucho más difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos en diálisis es sacar la opción que está libre, ¿sí? Entonces, eso se comporta como un tercer compartimento. Si yo tengo una sustancia unida a la proteína, esta yo no dializo esa que va a pegar a la proteína, yo dializo la fracción libre. Y lo que pasa es que ese compartimento de fracción libre que quedó, queda vacío, entonces empieza a soltarse libremente de las proteínas para moverse a un segundo compartimento. ¿Listo? Bueno, muy bien. Habiendo establecido que tenemos varios principios que son la convección, la ultrafiltración, la difusión, tenemos que entrar a un tema que es algo ladrillo para nosotros y que básicamente es lo que nos enseñan en terapias de reemplazo renal. Entonces, ¿qué es la cinética de la urea? ¿Y por qué la urea? Entonces, la urea es una pues es una molécula que nosotros medimos, que es producida en el hígado, de 60 altos de peso, y es vieja como ella sola. La utilizamos desde hace muchos años. ¿Sí? ¿Y por qué la seguimos utilizando? Porque aprendimos de ella la cinética y la interpretamos como una cinética predecible. ¿Una cinética predecible para qué? Pues entonces para todo. ¿Sí? Cuando nosotros la usamos, la podemos utilizar para la ecuación de diálisis, entre otras cosas. Entonces, ¿cómo es predecible? Yo puedo saber la tasa de aparición de esta basado en un comportamiento dietario. Puedo predecir esta cinética de la urea basado en diálisis. Y se van a dar cuenta que gran parte de las cagadas que vemos en diálisis o las complicaciones que vemos van a ser basadas en no seguir ciertos parámetros, ciertas recomendaciones. Más adelante, pues, para no adelantarnos mucho, vamos a hablar de desequilibrio osmótico y, por ejemplo, este modelo cinético yo tengo que adecuarlo al paciente para que yo no le vaya a hacer daño en ese evento. ¿Listo? Entonces, lo que vemos es que el boom también es el que utilizamos, recordar la ecuación del boom ajustado a la U, donde nosotros tenemos el comportamiento de este boom acá en cada uno de los eventos de diálisis. Entonces, cuando vemos esta tabla, esta imagen, lo que vemos es que el boom se comporta, tengo una primera sesión, el boom cae, tiene un fenómeno de rebote chiquito o un piquito que pueden ver aquí y empieza de nuevo a acumularse. ¿Sí? Con esto es que nosotros calculamos todas las ecuaciones que utilizamos en diálisis. Entonces, ¿para qué me sirve? Para calcular el área bajo la curva, para establecer qué tipo de terapia, cómo se está comportando el boom en periodos interdialíticos, la rata de producción basada en el componente proteico, y lo siguiente es que yo puedo hacer la adecuación de diálisis basado en porcentaje de reducción de la urea, rata de reducción de la urea, el KTB, que más adelante le voy a explicar qué es, y el KT, que es lo mismo que el KT, pero sin el volumen de distribución de la molécula que estoy midiendo. ¿Por qué es importante el KTB y el KT? Porque los pacientes que alcanzan el KTB o el KT son aquellos que tienen una terapia eficiente. Entonces, ¿cómo adecuamos el urea y el boom a las ecuaciones de KTB? Entonces, el KTB es una unidad, un resultado de una ecuación que no tiene unidad de medida. Entonces, el K es el porcentaje, es la constante de aclaramiento de la urea, el T es el tiempo que yo voy a utilizar y el B es el volumen de distribución de la urea. Es por eso que nosotros utilizamos esto y si ustedes han sido muy juiciosos, ustedes son muy juiciosos cuando revisan las notas de la unidad renal, ustedes se van a dar cuenta que ustedes encuentran un KTB. El KTB es esta ecuación adaptada y adecuada al paciente para saber si cumple o no cumple metas en cada sesión de diálisis. ¿Cuánto debe ser una meta de diálisis establecida? Un KTB de 1.2, que recuerda que no tiene unidad media, o una rata de reducción de la urea del 65%. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que de aquí a acá, rata de reducción de la urea quiere decir que cae un 65% y que con esto es que yo soy capaz de hacer el KTB
para ajustar las dosis. Entonces, ya a medida que hemos avanzado en la charla, nos hemos metido en camisa de 11 varas al momento de intentar explicar el cómo nosotros adecuamos los pacientes en las terapias de reemplazo renal. Cuando nosotros vemos, hay que mirar también que los pacientes tienden a bajar todas las concentraciones y apenas termina la terapia, lo que vemos es un fenómeno de rebote. ¿Por qué? Porque los pacientes no son monocompartimentales, ¿sí? A pesar que hay diferentes KTVs y diferentes secuencias de ecuaciones, lo que vemos es que los pacientes al momento de diálisis se comportan como un modelo multicompartimental. Entonces, yo saco sustancias de la sangre, pero apenas la sangre queda vacía de esta, pues empieza a migrar de los tejidos a la sangre. Es por eso que ustedes van a ver que la hipercalemia no siempre es fácil. Por ejemplo, el fósforo, que a pesar de ser una molécula de bajo peso molecular, tiene una alta adhesión y se comporta como de alto peso molecular, y por eso es que el fósforo a veces a nosotros nos cuesta mucho lograr eficiencia en diálisis y se comporta como el curado enemigo del nefrólogo. Entonces, ¿cuántas son las dosis mínimas de tratamiento? Entonces, básicamente todas las guías lo que dicen son alcance KTV de 1,2 por sesión de diálisis o una rata en la reducción de la urea para 65%. Esto ustedes como médicos de emergencias y todos los que nos están oyendo, ustedes pueden establecer esto en una sala de diálisis o en una máquina de pared que muevan al servicio con una mini planta, porque la máquina en teoría es capaz de estimarles un KTV otorgado, ¿sí? Acorde a eso, nosotros somos capaces de ajustar el tratamiento. Entonces, básicamente, este es como el resumen de la charla de KTV, y con eso es que nosotros vamos haciendo la adecuación de la diálisis. Entonces, ya teniendo claro el concepto de por qué usamos la urea, cómo ajustamos la dosis, todos los principios de diálisis, y ahora sí vamos a entrar finalmente al circuito de diálisis. Entonces, ¿qué es el circuito de diálisis? El circuito de diálisis es lo que ven aquí. Es lo que vamos a arrancar por azul y nos vamos moviendo a la derecha. ¿Les parece? Entonces, la parte azul corresponde a todo lo que yo hago en el líquido de diálisis. Entonces, esto, para efectos prácticos, esto es una sopa muy especial que hacemos con agua pura o ultra pura, lo pasamos a través de una serie de membranas que están destinadas a quitar la parte dura del agua, y le agrego una serie de sales y bases que vamos a mirar más adelante las concentraciones, y que, aclaro, nosotros podemos cambiar estas concentraciones para hacer una diálisis mucho más eficiente y más segura para nuestros pacientes. Este flujo de agua fluye a través, o ya dializado a esta altura, fluye dentro del circuito de diálisis y fluye en contracorriente al componente de la sangre. ¿Por qué? Entonces, en los principios físicos de la diálisis, si yo pongo a correr en el mismo sentido el dializado y la sangre, lo que voy a hacer es que al comienzo va a haber mucha concentración pasando de un lado a otro, pero al final del circuito se equiparan. Entonces, por eso que eso es un movimiento no eficiente, es por eso que siempre fluyen en contracorriente. ¿Listo? ¿Qué implica esto? Que en el momento en el que yo ya empiezo a enfrentarme a diferentes bombas y a diferentes velocidades que vamos a hablar a continuación. Entonces, cuando yo miro esta imagen aquí abajo, el flujo de diálisis, que es lo que nosotros vamos a llamar ahorita QD, que es el flujo del dializado, es aquel que yo puedo manipular, en el cual yo tengo una solución de diálisis que vamos a preparar y que fluye a cierto mililitro por minuto. Usualmente, ¿a cuánto lo dejamos? La mayor parte de las veces es a 500. Yo puedo, acorde a las guías, cuando es una terapia SLED, yo puedo disminuir este flujo de diálisis. ¿La sangre a cuánto? A lo que el acceso no lo permita y el paciente también. Entonces, por ejemplo, hay unas fístulas que aguantan hasta 500 minutos, hay catéteres muy malos que te pueden dar 150 o 200 mililitros minutos, y ya saben más o menos a cuánto fluye, y la sangre se llama, y esa es la razón por la cual esta diapositiva está arriba, es el QB. Entonces, cuando ustedes vean en la prescripción de diálisis de todos los nefrólogos, que yo creo que para eso son todos muy juiciosos, el QE es el flujo de la sangre y el QD con D de dedo es el flujo del dializado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El QE, porque es importante. Entonces, cuando nosotros, o no sé, yo creo que eso es motivo de consulta casi que en todas partes, es, Nácar, el catéter está disfuncional, no carajo. Entonces uno ya sabe que esto acarrea que a medida que el catéter de menos QB, si bien tiene un nitrógeno ureico de salida y porcentaje de extracción muy alta, al multiplicarlo, la capacidad de extracción de todas estas toxinas es mínima. Es por eso que nosotros dependemos de un flujo alto. Cuando si yo pudiera tener un flujo ilimitado, ¿sí? Infinito, por ejemplo, en el QE que yo tengo de 20.000 mililitros minuto, pues la eficiencia para extracción de moléculas
posiblemente sea mucho más alta. ¿Por qué? Porque más veces pasa la sangre a través del circuito. Entonces, las velocidades, los países tienen unos dichos muy charros, y uno de esos es, ni mucho que queme el santo, pero tampoco que no lo alumbre. Entonces, cuando yo tengo una alta velocidad, lo que pasa es que las moléculas simplemente pasan y no tienen el tiempo suficiente para exponerse a la membrana. Pero si por el contrario, yo tengo una velocidad baja, lo que va a ocurrir es que la molécula pasó muy juiciosa, pero pues tuvo el tiempo suficiente hasta para devolverse. Entonces, es por eso que para nosotros los flujos son claves en este momento. ¿Listo? Entonces, el aclaramiento de la sangre está sujeto a que tenemos una dependencia del QE y que a mayor QE somos en una terapia mucho más eficiente. ¿Listo? Y recordar que el QD es el flujo del dializado. Entonces ya sabemos que hay factores que aclaran, que establecen el aclaramiento, y es el flujo de sangre, el flujo del dializado, y aquí empezamos a intervenir en algo que se llama el dializador. ¿Qué es el dializador? El filtro. Entonces lo que ustedes ven que nosotros tenemos en el mercado, pues diferentes circuitos, tenemos filtro de Dora, tenemos filtro para Clear, pues, o sea, es un arsenal terapéutico gigantesco. Lo que vemos es que nosotros con este dializador podemos ofrecerle acorde a cada paciente su dializador para hacer una terapia eficiente. Entonces, lo que hacemos es que podemos manipular la velocidad, la eficiencia del dializador y el flujo de la sangre para mejorar y optimizar las terapias y adecuar los pacientes de nosotros en hemodiálisis. Entonces, ya habiendo explicado la cinética de la urea, cómo funciona un circuito de hemodiálisis, ahora sí vamos a aplicarlo a lo que vemos en urgencias todos los días. ¿Vamos bien de tiempo? Vamos bien de tiempo. Entonces vamos a hablar de lesión renal aguda. Entonces digamos que esto ya es un tema, esto es otro capítulo, pero en generalidades vemos que ustedes siempre que invitan a alguien a estas charlas, posiblemente su enfermedad y su estudio sea el más importante, pues aquí digamos que la lesión renal aguda sí es un factor claro, determinante de mortalidad, donde la mortalidad asociada es mucho mayor que el CAD, falla cardíaca y diabetes juntas. Sí, recordar que tenemos una lesión renal aguda adquirida en la comunidad, una que es de origen nosocomial, y que pues nosotros como país tercermundista, pues nosotros nos presentamos más con adquirida en la comunidad. Recordar, intenté como buscar una diapositiva que explicara como los criterios de terapia de reemplazo renal emergente, y me gustó esta, y me gustó es por lo que ven ahí. Ustedes dicen que indicación de terapia de reemplazo renal de las más urgentes, y miren que aparece uremia, pero aparece síntomas urémicos y dice alteración del estado mental, pero no hay un valor absoluto del BUN. Es más, el BUN empieza a aparecer en las indicaciones no urgentes o menos urgentes. Entonces, cuando nosotros hablamos de la urea y la cinética de la urea, aprendimos a predecirla, ¿sí? Aprendimos a interpretarla y a evaluar su comportamiento en diálisis. Pero el BUN pues, es un pendejo más, o sea, nosotros medimos eso, pero en realidad no es tóxico. Entonces, para que la siguiente que tengamos es que posiblemente el BUN no sea tóxico, pero posiblemente las otras toxinas urémicas sí lo sean. Entonces, las indicaciones de diálisis urgente, presencia de acidemia metabólica refractaria, hipercalemia de mayor de 6,5 con cambios eléctricos refractaria, que tenga alguna toxina que sea dializable, que tenga indicación de diálisis, sobrecarga hídrica, que no responda a manejo médico, y ya la presencia de síntomas urémicos. Hay indicaciones no renales para las terapias, que son para medicamentos, citoquinas, tóxicos, y si en diálisis intermitente sí que hay mercado, acá sí que es cierto. Entonces, las diferentes empresas de terapia de reemplazo renal continua pues nos ofrecen una gran cantidad de productos que podemos utilizar, que hace que el enfoque y el manejo del paciente en cuidado crítico sea una de esas cosas espectaculares. Yo pienso que nosotros las personas de mi edad cambiamos el Nintendo 64 posiblemente por máquinas de diálisis. Es posiblemente que es tan entretenido porque podemos jugar con una cantidad de terapias que nos permite manipular la bulimia y nos permite manipular la química del paciente para mejorar su sobrevida. Entonces, ¿cómo dosificamos esto? Entonces, en lesión renal aguda en paciente en cuidado, en lesión renal aguda en paciente pues, en malas condiciones, lo que vemos es que igual nosotros tenemos que hacer adecuación de este paciente. Entonces, por eso es que nosotros, dependiendo de la presentación clínica, vamos ajustando el filtro. Ustedes han visto que a veces utilizamos menos tiempo en terapia, etc. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta al momento de evaluar a estos pacientes? Entonces, lo primero es evaluar la diuresis del paciente. Si el paciente orina
por cada litro del paciente orine, quiere decir que aclara 0.2 en KTB. Entonces ustedes dicen, pues el paciente le tengo que dar 1,2, pues posiblemente es un que se orine un litro, 0,2 de KTB no vaya a ser un mayor impacto. Dosis de diálisis. Pero ojo, entonces lo que hacemos es que no reducimos la dosis de diálisis. Los pacientes que orinan en teoría se dializan al mismo tiempo que las personas que no orinan. Lo que sí cambia en los pacientes que tienen diuresis es evitar el uso de ultrafiltración, a menos pues que tengan alguna indicación muy expresa de ultrafiltrar. Pero lo que vemos es que les quitamos la ultrafiltración para evitar síntomas que ustedes han visto en urgencias, que es la hipotensión intradiálisis y la presencia de calambres. Entonces, cuando nosotros hacemos la prescripción, partimos de paciente orina o no orina. Si orina, no orina, ya sabemos para qué en el momento de la ultrafiltración. Entonces, cuando arrancamos con qué tipo de terapia vamos a iniciar. Cuando nosotros hagamos en continuas, pues vamos a ver hemodiafiltración, hemofiltración, hemodiálisis venosa continua, diálisis peritoneal, y pues esto es una invitación para recordar que la peritoneal también la podemos hacer como un comportamiento de una terapia reemplazo continua, pero eso es motivo de otra charla. Cuando nosotros prescribimos esa terapia, ponemos hemodiálisis, ponemos cuánto tiempo la vamos a hacer, porque recordar que las diálisis intermitentes, usualmente la gran mayoría de los estudios están hechos en 4 horas. ¿Qué es que, doctor, hay diarias, nocturnas? Sí, o sea, ustedes van a encontrar una cantidad de mercados que hay evaluando todo este tipo de terapias de reemplazo renal, pero lo que ves es que para efectos prácticos de la charla vamos a ponerlo en 4 horas y vamos adelante a mirar los estudios hemo y los renal como que evaluaron el tiempo de duración. Entonces lo que vemos es el dializador o filtro, el QV, que es el flujo de la sangre, que ya les había explicado, el D, que es el flujo de dializado, la ultrafiltración, usamos o no anticoagulantes, y una variante de misceláneos que ustedes han visto que potasio de tanto, potasio de cuánto, subale, baje, ¿qué más podemos manipular? El calcio, la conductancia, el bicarbonato, el sodio. Entonces nosotros podemos hacer una gran cantidad de prescripciones destinadas como a favorecer al paciente. Entonces, ¿qué es el dializador? El dializador es el mismo filtro. Entonces, lo que vemos es que el flujo de diálisis fluye en un sentido, el flujo de sangre fluye en otro, pero no vamos a entrar como a las características técnicas de cada dializador, simplemente para que lo tengan. Recordar que el QV depende del acceso vascular. La gran mayoría de catéteres para adultos están sujetos a ser 14 French, perdón. Entonces lo que vemos es que pueden dar entre 450 y 500 mililitros, o lo que vemos es que una fístula arteriovenosa con una aguja de 14 French es capaz de darte más de 400 mililitros por minuto. Entonces, ya arrancamos con qué tipo de terapia. 4 horas, el filtro que vamos a utilizar, el QV, y el QV está basado en el acceso vascular que el paciente tiene. Nota y una cuña publicitaria. El catéter femoral es una opción terapéutica adicional, no la discuto, me parece bueno, los pongo también. Pero el catéter femoral tiene un fenómeno muy incómodo y es que está atrapado entre un pitillo. ¿Sí? Cuando yo pongo un femoral, está entre los vasos, que hace que sea un pitillo sostenido. Entonces, el porcentaje recirculado de este tipo de accesos es muy alto. Y es por eso que ustedes ven que los pacientes lo ven femoral, los dializan, y pues para que me entiendan el concepto, no dializa esa pierna superior, pero pues es un decir, ¿sí? Lo que pasa es que el catéter tiene un porcentaje recirculado importante y hace que la eficiencia de terapia no sea tan buena como cuando yo tengo los yugulares. Segunda cuña publicitaria, no lo ponemos subclavios, casi todas las guías lo contraindican. La gran mayoría de accesos están sujetos a ser o yugulares o ya más abajo femorales, ya, y aquí es donde entra el capítulo de la revisión intervencionista, que son trascabos, transhepáticos, etc. Los misceláneos quiere decir que yo puedo cambiar el líquido de diálisis. Entonces, el QD, yo ya sé que lo puedo cambiar. ¿Cómo? Lo puedo manipular en la máquina. A mayor QD, mejora un poquito la eficiencia de la diálisis, pero no mucho, y si por el contrario puedo gastar una cantidad de agua. Y lo que puedo cambiar en el dializado son la presentación del sodio, el potasio, el bicarbonato, y con esto puedo yo hacer una terapia más eficiente. Hay estudios hechos en pacientes con falla cardíaca donde la sed y ese tipo de componentes empieza a jugar un factor importante y yo puedo manipular el sodio en esta población para que sea mucho más tolerable para ellos. Entonces, ya habiendo establecido cómo prescribimos una terapia, pues yo tengo que ver pues, las embarradas que puedo tener con este tipo de prescripciones. Entonces, vamos a comenzar con las presentaciones clínicas más frecuentes. Y aquí es donde los invito a ustedes a que vean cuál es la presentación clínica de su paciente para saber cómo lo podemos hacer. Entonces, el paciente tiene un síncope, pero el paciente tiene pulso y todo ese tipo de cosas. Entonces, lo que hacemos es que no suspendemos la diálisis.
Lo que hacemos es que paramos la ultrafiltración, aún subimos las piernas, monitorizamos el paciente y si es el caso podemos bajar el QB para que el paciente pueda pues eventualmente recuperar su estado de conciencia. Si el paciente pues tiene otra etiología, pues hay que buscar otras causas. ¿Listo? Si el paciente, no sé si lo han visto, que es bastante frecuente que el paciente haga dolor torácico durante el evento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Suspenda la ultrafiltración, disminuya el QB, monitorice su paciente y evalúe si el dolor torácico está sujeto, si el paciente está en hipertensión y lo que estamos viendo es hipertensiva, o si lo que vemos es un paciente con hipotensión que puede estarse documentando pues, bajo gasto en este paciente. La disnea es una de las cosas posiblemente con la que hay más me la encorchado en el pelo, ¿sí? Y es el paciente que está con disnea aguda en los primeros minutos de la diálisis. No sé si les ha pasado, y es que cuando nosotros tenemos un catéter yugular y saco sangre de este compartimento y empiezo a ultrafiltrar desde el primer momento, lo que hago es que la sangre que yo retorno al componente venoso es una sangre posiblemente llena de elementos formes. Y lo que está descrito, y eso lo describen los libros viejos de diálisis, es que hacen una especie de leucostasia pulmonar y por eso hacen disnea durante los primeros eventos. Entonces, ¿cómo puedo paliarme o disminuir esto? No empieces a ultrafiltrar desde el primer momento. Puedes cambiar el perfil de ultrafiltración para que arranque después de la primera hora, o puedes utilizar medicamentos basados en opioides. Lo siguiente es determinar si la disnea es aguda o crónica y recordar que los pacientes pueden tener o no hipervolemia que condiciona a que los pacientes vayan a ingresar con disnea en su momento. Los calambres también son frecuentes, básicamente están sujetos a cambios bruscos de osmolaridad o de volemia. Entonces son pacientes que ustedes le están sacando 3, 4 litros y se encalambró. Pues ya sabemos por qué, posiblemente eso esté condicionado a esto. El sodio también está implicado. También podemos tener presencia de cefalea, y lo que vemos en la cefalea es que, y me pareció curioso, es que pues nosotros somos una población muy tintera, y la cafeína es de libre dializado. Entonces, los pacientes que toman tintico parejo pueden hacer cefalea durante la terapia. Podemos tener alteraciones en el sodio y la glicemia o alteraciones metabólicas, y más adelante vamos a hablar del síndrome de desequilibrio hidroelectrolítico. Cogí las más grandes, pero posiblemente de las que más les tengamos miedo sean estas, ¿sí? Entonces, una de esas es la hipotensión durante la diálisis. Es cuando cae o más de 20% la sistólica o cuando cae más de 10% la media y hasta una prevalencia del 30%. ¿Qué es lo que pasa? Que esto requiere atención médica inmediata y esto es un marcador de mortalidad. Los pacientes que hacen hipotensión durante la diálisis aumentan la mortalidad en un 30% y tenemos que identificar los factores de riesgo. Entonces creo que acabo de evaluar todos los factores de riesgo de las poblaciones como de los 5 o 6 hospitales grandes que tenemos. Entonces, edad avanzada, diabetes, hipoalbuminemia, sexo femenino, población hispana y pacientes que llevan mucho tiempo en diálisis. Entonces, cuando vemos este tipo de presentación clínica, lo que vemos es que los factores de riesgo identificados son estos. Hay situaciones fregadas y otras situaciones que no son tan graves. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente con taponamiento cardíaco, que esté con arritmia, que esté infectado, pues simplemente yo tengo que evaluar esa presentación clínica y determinar cuál es la mejor terapia y recordar que, pues, así como hay cosas graves, hay cosas no tan graves. Por ejemplo, que pacientes que lleguen con ayuno, pacientes que estén con fármacos antihipertensivos durante la terapia, y ustedes se van a dar cuenta que hay pacientes que toman los antihipertensivos son los días de no diálisis o que tengan cambios en la osmolaridad plasmática. ¿Qué más puedo hacer? Puedo cambiar el sodio en el dializado y el calcio en el dializado, la temperatura de la diálisis, y todo esto destinado a disminuir la isquemia para favorecer que no haya hipotensión en diálisis. Una de las causas importantes de la hipotensión en diálisis es el no alcanzar el peso seco y en pacientes que tienen una sobrecarga hídrica constante. En ese orden de ideas, lo que vemos es que yo tengo un paciente que tiene sobrecarga, llega prediálisis, lo dializo, vuelve nunca a su peso seco y vuelvo y lo aumento y se vuelve un círculo vicioso. ¿Y círculo vicioso por qué? Porque yo tengo sobrecarga, apenas tengo sobrecarga, le empiezo a sacar agua parejo, hace hipotensión intradiálisis, hace aturdimiento cardíaco. No le puedo poner fármacos que tienen hasta cierto punto de evidencia de factor de riesgo, pues protección de factor de riesgo cardiovascular, calambres, mareo, y todo esto conlleva a que haya aumento de, no haya hipertensión controlada, hipertrofia ventricular izquierda y eventualmente hospitalización. ¿Qué más hemos encontrado? Que los pacientes que tienen altos volúmenes de ultrafiltración, pues desafortunadamente se mueren más. ¿Sí? O sea, es por eso que nosotros somos tan insistentes
con el peso seco, con la cantidad de líquidos administrados y con los altos volúmenes de ultrafiltración. Hace poquito incluso estuvimos revisando como si con cirugía de trasplante, que los pacientes trasplantados incluso, que alcanzan más de 3 litros de un día para otro en cuidados intensivos, aumenta su mortalidad. Recordar siempre que esto, la muerte asociada cardiovascular, hace cardiomiopatía, hace aturdimiento intradialítico, hace aumento de presiones y hace sobrecarga. ¿Cuál es la fisiopatología? La fisiopatología de la hipotensión intradiálisis posiblemente es que tenemos ultrafiltraciones muy altas, no alcanzo el peso seco, sodio en el dializado bajo, y lo que hacemos es que todo esto lleva a fenómenos de hipotensión donde encontramos pues toda la mortalidad que acabamos de mencionar. ¿Cómo la prevenimos y la tratamos? Verifiquemos siempre el peso seco. Si contamos con el apoyo de ecografía, pues hoy en día que ya casi que todos los servicios contamos, podemos hacerlo. Suspenda la ultrafiltración, suba los pies, y la idea es que, y aquí es donde nos tenemos que poner de acuerdo entre todos nosotros, si vamos a hacer, pues, o sea, el estoy ultrafiltrando un man que está pues, sobrecargado, y lo que hacemos por el otro lado es, para que tolere la diálisis, entonces le pongo líquidos para que, entonces pues podemos ponernos de acuerdo, podemos cambiar el sodio en el dializado, evitar los antihipertensivos el día de diálisis, utilizar diálisis frías o cambiar el tiempo de diálisis. Esta me pareció importante, me pareció bonita y por eso la traigo, y es el uso de manitol para la prevención de hipotensión en diálisis. Y lo que encontramos es que el manitol no necesariamente reduce la hipotensión en un evento de diálisis, pero en los pacientes que lo reciben en cada sesión a largo plazo sí disminuye el número de hipotensión en diálisis a largo plazo. Con respecto a la hipertensión en diálisis, entonces la hipertensión en diálisis es un hallazgo común. La idea, ¿cuál es la causa? Posiblemente sea sobrecarga, el sodio elevado, sobrereactividad simpática, y recordar que la eritropoyetina, los agentes estimulantes de la eritropoyesis, pueden subir las cifras tensionales. ¿Cómo la definimos? Como la toma ambulatoria de cifras tensionales, y evaluamos también el promedio de las presiones intradialíticas. No utilizamos la medición ni el pre ni el post, y no se titulan antihipertensivos durante la diálisis. ¿Por qué? Pues yo tengo un paciente muy sobrecargado que llega hipertenso a diálisis, está hipertenso toda la terapia, pues posiblemente no sea hipertenso, sino que esté condicionado a un evento en particular. Que sí sabemos que los pacientes que tienen hipertensión en diálisis, la sobrevida mejora considerablemente en aquellos que les ofrezco tratamiento farmacológico. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, para recordar que los pacientes con hipertensión hay que tratarlos, y lo siguiente es que para hipertensión refractaria no recordar siempre que tenemos que evaluar otras causas de hipertensión. Brevemente, la reacción al dializador, esta no es muy frecuente, pero yo creo que la he visto una vez y me tocó con Dayana. Sí que tenemos, recordar que el filtro, hay veces que en otros países hay la utilización del circuito, y cuando el filtro no tenía membrana biocompatible o con el líquido de esterilización, lo que vemos es que los pacientes pueden presentar dos tipos de terapia, dos tipos de reacción, la tipo A y la tipo B. La tipo A es aquella que es aguda, agresiva, donde podemos tener prurito, urticaria, edema laringio, incluso paro cardiorrespiratorio, y yo creo que esta es de las únicas que yo les he dicho de todas las complicaciones que tenemos, que hay que suspender la terapia. No retornamos la sangre al paciente, utilizamos líquidos, esteroides y epinefrina. Y la tipo B, que es más tardía, pues es mucho menos severa, y básicamente es así, corresponde más como a la parte de unidad renal, la búsqueda activa. Finalmente, el síndrome de desequilibrio en diálisis. Entonces, recordar las ecuaciones que utilizamos. Entonces, posiblemente la que está en gris es la que a uno lo toteaban cuando era estudiante, pero los invito a que recordemos que hay ecuación de osmolaridad plasmática pues, total, donde el BUN hace parte de la ecuación. ¿Y esto por qué es importante? Porque los pacientes que llegan con un nitrógeno ureico muy alto, la ecuación de osmolaridad se altera. Entonces, miren, esto es un paciente normal. Más adelante vemos la uremia y vemos que las células cerebrales están acostumbradas ya a 320 moles, perdón. Entonces lo que vemos es que el líquido extracelular está lo mismo. Yo conecto al paciente a diálisis y lo que veo es que súbitamente disminuyo el líquido extracelular. Al ocurrir esto, el cerebro le toma más tiempo adaptarse, y lo que hace es que al estar el cerebro con mucha más carga osmótica, empieza a arrastrar líquido hacia adentro. Es por eso que los pacientes, la mayoría de los síntomas son neurológicos,
presentan náusea, vómito, agitación, muerte, edema cerebral, y el tratamiento que utilizamos, y aquí es donde nosotros entramos, es que esas diálisis, primeras veces, o pacientes que dejan mucho tiempo sin dializarse, no les ofrecemos la misma cantidad de tiempo, 2 horas, 3 horas. Utilizamos medicamentos osmóticamente activos. El manitol es de las que, en este caso puntual, digamos que aquí ya raya, y estuve intentando buscar y para darte gran forma encontré como la evidencia que respalda el uso del manitol. Pero, pues ya esto es como todo en la vida. Yo lo uso, me ha ido muy bien, pero no tengo como un respaldo en la evidencia para decirlo. Entonces, suspender la terapia médica, podemos utilizar manitol hipertónica. Y la otra es que se acuerdan que nosotros podemos utilizar la rata en la reducción de la urea. Pues ya sabemos que yo no puedo clavar la dosis completa para alcanzar metas de una diálisis plena, utilizar dosis bajas de QE o aumentar el sodio en el diálisis. Entonces, me pasé 2 minutos, pero en conclusión, es una terapia compleja. De esto hay literatura nueva todos los días. Hay hemodiálisis en línea, hay, hemos hecho una cantidad de terapias que son amplias en el mercado, donde nosotros estamos acostumbrados a ver lo que vemos. Entonces, en los hospitales contamos con terapias intermitentes que nos ayudan como a intervenir el paciente en agudo, pero a largo plazo de otro tipo de terapias. Recuerda que los servicios de diálisis son diversos. No va a entrar a marcas, pero pues hay unidades renales que son difíciles. Sí, la otra es que tenemos una prescripción en el mundo ideal donde uno le gustaría tener una cantidad de cosas para los pacientes, pero pues desafortunadamente tenemos que trabajar con lo que tenemos y recordar que no estamos solos. Digamos que todos los hospitales, y yo creo que todos los médicos que estamos presentes, estamos siempre para escucharlos, y siempre que se embollen o tengan algún problema, llámenos, llámenos. Cualquier cosa, ese es mi correo electrónico, ese es el servicio de nefrología de nosotros. Invitados a rotar siempre que quieran, y muchísimas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Profesor, muchísimas gracias. De verdad que muchas gracias pues, como por la charla, por el concepto. Sirve mucho pues, como para enriquecer un poquito el entendimiento pues, sobre este tipo de terapias. A mí me gustaría, pues, así como a modo de resumen, hacer como 2 preguntas iniciales para luego darle pues, como la palabra a los demás asistentes. Uno sería, en la parte inicial hablabas de una legislación relacionada como con el uso de este tipo de terapias y que debería ser pues, como administrada por un personal, digamos, como idóneo o especializado pues, como en el uso de estas terapias, que sería pues, el médico nefrólogo. Esa parte, digamos, como extrapolada a lo que se hace en algunos servicios que se podría pues, dar inicio a la terapia formulada pues, por el mismo médico de urgencias o el mismo médico pues, de terapia intensiva a la espera de que muchas veces no se cuenta pues, con un equipo de nefrología, digamos, sobre todo en la parte de la noche. Si se podría, qué consideraciones se deberían poner ahí, pues, sobre todo por esa parte de ese marco jurídico que mencionaba. Y la otra sería como si de pronto no tienes alguna recomendación para esos pacientes que tenemos en terapia de reemplazo renal, pero con diálisis peritoneal y que por alguna razón llegan con alguna urgencia dialítica, si podríamos aprovechar como esa terapia y qué consideraciones deberíamos tener o si deberíamos igual optar pues como otra que digamos que es una duda que se puede presentar pues a la hora de enfrentarse a estos pacientes. Nuevamente muchas gracias. No, mano, con gusto. Antes, gracias por la invitación. Entonces, mira, la diálisis, yo pienso que la idea de la charla era explicarles muchas de las cosas a las que nos enfrentamos todos los días. Pero yo creo que la primera es que esto no es fácil. Sí, es una terapia que es compleja, es difícil y acarrea mucha responsabilidad. 1. 2. Con respecto a la prescripción de diálisis en otros servicios, pues digamos que nuestra institución está blindada contra eso. Nosotros tenemos nefrólogos tiempo completo, permanentemente, y básicamente si se necesita un nefrólogo en la noche, ya tiene que venir. Entonces, es no, lo que yo les decía, o sea, ustedes no están solos, ¿sí? O sea, ustedes no están solos para asumir una responsabilidad de esta magnitud. Los pacientes en diálisis se mueren, se complican, incluso hay muchas cosas súper harto. Estaba yo recién desempacado aquí en la León 13 y de amenaza de muerte y todo precisamente por una complicación de la terapia. Y soy pues, la persona idónea para la prescripción de la misma. Entonces, mi recomendación es, si ustedes cuentan con el personal para hacerlo, ya cuentan para que ese personal venga y los asista a la prescripción de la terapia. Con respecto a la terapia de reemplazo renal continua en UCI, yo no me formé aquí en Medellín, lo hice gran parte de mis estudios en Bogotá, y Medellín funciona muy diferente a como funciona como las otras ciudades, ¿sí? Aquí veo una gran cantidad de actividad por grupo de UCI, ¿sí? Son tipos, a mi modo de ver acá,
supremamente bien entrenados, capacitados, pero la misma historia, o sea, las terapias de reemplazo renal continua tienen una ciencia y tienen un arte que están sujetos a que seamos pues, las personas mejor entrenadas y mejor capacitadas para la prescripción de la misma. Con respecto a la peritoneal es una terapia muy buena, es una terapia eficiente, es una terapia que incluso la utilizamos aquí en postoperatorios de cirugía cardio, pacientes que ya vienen eh, con enfermedad renal crónica en peritoneal y la montamos una terapia de reemplazo renal continuo. La diálisis peritoneal, eso es otro seminario. Sí, esa incluso la charla, si querés, con el gusto del mundo, ya la tengo montada, y es evaluar, acorde a las necesidades de tu paciente, el cómo hacer la adecuación de diálisis basado en tiempo de terapia, exposición de la membrana, concentraciones, incluso uso de dianeales y una gran cantidad de cosas que nos ayudan como a cambiar esto. Entonces, con respecto a la prescripción de la peritoneal, tú puedes manejar lo que sea, o sea, puedes manejar hipercalemias, puedes manejar pacientes urémicos, puedes manejar sobrecarga, y con eso nosotros podemos hacer las adecuaciones en diálisis. No sé si te contesté la pregunta, no sé si tengas alguna otra. Sí, me queda pues como claro, sino que siempre entra como la duda porque es verdad que en instituciones como en el Alma Mater tienen como la disponibilidad del nefrólogo, incluso en el turno nocturno, pero sí puede ocurrir pues como en varios centros donde está la disponibilidad por maquinaria pues de tener acceso a estas terapias, pero no el personal pues ahí, entonces muchas veces incluso se puede ver forzado a iniciarla pues el médico de urgencias que realmente hay que ser pues como honestos, o sea, el nivel de preparación para formular esto es bastante limitado y pues muchas veces se puede contar como con fórmulas mágicas y todo para el inicio de estas terapias, pero eso no sería pues como la forma más idónea de iniciarlo, pero muchas veces el paciente acarrea pues como esa urgencia de empezar con este tipo de terapias y ahí es cuando uno se ve como en esa encrucijada. Por eso era que me llamaba mucho la atención lo de ese marco legal, porque entonces dice, bueno, pues realmente no somos como los idóneos para iniciarlo, entonces quedaríamos como un poco maniatados en ciertas situaciones y en ciertos escenarios donde no se cuenta pues como con el personal que lo pueda asistir a uno. La otra era, en ese momento se me cortó un poco y no me pudo quedar como muy claro ese otro tipo de ayudas que se pueden, otro tipo de consideraciones que se deben tener en esos pacientes con diuresis conservada. Hasta qué punto o volumen de esa diuresis empezamos a tener en cuenta como esas recomendaciones, cuál sería como la recomendación ahí. Está bien. Entonces, el marco legal, digamos que en ese tipo de cosas es muy claro. Incluso hace poquito tuvimos un evento en el que una respetada unidad renal tuvieron que pararle servicio porque el nefrólogo no estaba en su momento. Entonces, digamos que este tipo de cosas sí son como muy claras con el respecto al marco legal. La segunda es la diuresis residual. Entonces, la presentación clínica del paciente es la que marca la parada. Para nosotros, en los diferentes estudios, más bien que los diferentes estudios son claros, pero hay diferentes estudios donde definen diuresis residual en pacientes que ya tienen 100 centímetros en 24 horas. Hay estudios de 100, hay estudios de 400. Pero a lo que voy es que estos estudios están hechos a que, primero, el paciente que orina tiene una mejor sobrevida. Segundo, tiene una buena calidad de vida. Tiene menor fenómeno cardiovascular o eventos cardiovasculares mayores. Y la otra es que dependiendo de lo que el paciente orine y la presentación clínica que tú tengas, tú puedes basar la ultrafiltración en eso. Tú eres un tipo ya ducho y con los docentes que veo ahí todos conectados posiblemente están entrenados en ecografía. Entonces ustedes tienen un paciente en condición crítica o en paciente que lo ven con sobrecarga clínica, pues podemos apoyarnos en el uso de esquemas basados en VEX, Venacava, como para mirar cuál puede ser la mejor ultrafiltración de ese paciente. Lo que vemos a grandes rasgos es que en las unidades renales contamos en el peor de los casos con peso seco. Y hay unidades renales mucho más respetables que cuentan con bioimpedanciómetro y ese tipo de cosas, como para saber cuánto es el peso y cuánto es el porcentaje de agua que el paciente tiene para hacer control de ultrafiltro. Pero ustedes en urgencias pienso que por ecografía no se van. Ustedes pueden ayudarnos bastante con eso. Y nosotros sí nos toca a veces, depende de unidad renal, nos toca echarle mano como a lo que orine, a qué tan sobrecarga clínica se ve, mientras empezamos a introducir el ecógrafo también en unidad renal. Listo, muchas gracias. Había una pregunta ya para darle paso pues, al profesor Juan Arango y al profesor Carlos Barros, creo que tienen las manos levantadas, y es que en una de las charlas previas, hablando un poquito de lo que sería el accidente apídico,
existía como una duda sobre los cambios que se podrían tener relacionados con el uso de la terapia de reemplazo renal, sobre todo por la parte del tamaño pues, de los filtros que se utilizan a la hora de iniciar estas terapias. Mencionaban que podría existir como la posibilidad de utilizar unos filtros, digamos, como más grandes, que pudiesen pues como ayudar a la filtración, digamos, como este tóxico que queda pues circulando en los pacientes, pero también quedaba como la duda sobre la disponibilidad de ese otro tipo de filtros, si es fácil conseguirlos acá, si realmente venimos como con una limitación en cuanto a las tasas, pues como de gestionarlo, producirlo pues, y venderlo a la hora pues como de conseguirlo. Pues nosotros ahorita estamos limitados aún por situaciones institucionales, donde no contamos con la tecnología todavía con la que nos gustaría contar, ¿sí? Filtros, hay diferentes tipos ahorita, por ejemplo, está el CitoSorb, están los HFs, son filtros muy buenos para sustancias de alto peso molecular que nos pueden ayudar en este tipo de terapias, en este tipo de complicaciones. Y, por ejemplo, no solo eso, sino por ejemplo, la rhabdomiolisis asociada. Sí, también está descrito, incluso Lisenhauer, que fue fellow de nosotros, hizo una charla respecto a ese tamaño de peso molecular y eso. O sea, esas cosas vienen en camino. Todavía no. Yo espero que pronto pueda estar yo estrenando juguetes nuevos. Listo, o sea, pero ahorita no contamos con esa Listo, tecnología, o al menos acá en IPS todavía no. En Alma Mater. listo, perfecto, muchísimas gracias. El profesor Juan Arango tiene la mano levantada, profesor. Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Hola, Se profe, escucha sí, bien. claro. Bueno, me disculpo porque la pregunta que tengo no sé si la mencionaron en el momento en que yo estuve desconectado o, o ya se había resuelto y es la siguiente. ¿A cuánto tiempo podemos utilizar de manera emergente una fístula arteriovenosa colocada y un catéter intraperitoneal colocado? Es decir, ¿cuál es el tiempo en caso de una emergencia en que tanto la fístula o la diálisis peritoneal pueden iniciarse? Muchas gracias. Ok, esa es una muy buena pregunta. Entonces, arranquemos por la más sencilla. Catéteres de hemodiálisis de inserción, pues, por equipo de nefrología y equipo de emergencias. Ese escenario puntual, el acceso puede empezarse a utilizar de una vez. Uno. Dos, catéter tunelizado, ¿sí? O catéter, pues, que tiene con un segmento de túnel, pueden utilizarse de inmediato. Hay teorías que dicen que uno puede utilizarlo de inmediato, pero utilizando dosis bajas de QB para evitar que haya sangrado por retroflujo, ¿sí? Con respecto a una fístula arteriovenosa, en teoría, una fístula arteriovenosa está madura entre el primero y el tercer mes, dependiendo de lo que el paciente haya realizado de actividad sobre esa mano para la maduración de la fístula. La fístula tiene que tener un fenómeno que se llama la arteriolización de la vena, y es que la vena se vuelve un componente más rígido y está discretamente dilatado para la venopunción. Sí, usualmente antes del mes es imposible que eso ocurra. Sí, eso depende del cuidado y básicamente cuando nosotros vemos al paciente, nosotros somos capaces de determinar si la fístula está óptima para eso. El saberlo, eso lo siente uno al palpar, al tocar, para saber si está apta, si ingurgita al momento de hacer una discreta presión arriba. Y recordar que arrancamos con agujas pequeñas. ¿Sí? La mayoría de los sets de diálisis arrancan con 14, 15 French, mientras que la fístula que arranca por primera vez, creo que por protocolo de unidad renal sin la buena nutrición, son 15 French. Entonces, por eso lo hacemos como de manera mucho más pausada. Con respecto a la fístula, hay dos salvedades que hay que hacer. Está el uso del injerto, que el injerto también toca esperar que pase un tiempo. Uno. Dos, la fístula, esto es una disputa de titanes, el si podemos montar continuas o no en pacientes con fístula arteriovenosa. Los estudios dicen que, por ejemplo, hasta 6 horas uno puede darse el palo tranquilo que no puede montar una fístula, pero de ahí para allá la evidencia es muy contradictoria. Si no encontramos una evidencia sólida, gruesa, que diga que no puede dejar que un paciente 24 horas en una fístula no continua. Entonces, sí preferimos como esos pacientes que cruzan ese umbral, continuar con acceso vascular nuevo, así sea un catéter temporal. Y ya tenemos otro tipo de accesos que son, por ejemplo, el sistema giro, que son sistemas híbridos, que igual que son parte catéter, parte fístula, que son inserción central con túnel que se conecta a un componente arterial distal. Y ese sistema giro requiere, por lo menos, como es por DTPA, requiere 14 días de maduración, como por lo menos.
No sé si le contesté, profe, la pregunta. Sí, muchas gracias. Ok. Profe, qué pena, ¿podría repetirlo del tiempo para la diálisis peritoneal? Ay, puta, me faltó peritoneal. Qué pena. Con respecto a la peritoneal, vea, la peritoneal, hay textos viejos que dicen que uno en teoría debería esperar 14 días antes de poder empezar a utilizar la cavidad peritoneal. Lo que hemos aprendido con la evidencia, y yo creo que eso lo hemos aprendido más de los nefropediatras, es que los nefropediatras empiezan a utilizar peritoneal aguda. El catéter se llama el COO, que quieren utilizarlo de una vez. Entonces, lo que vemos es que nosotros podemos empezar a utilizar peritoneal casi que de inmediato, basado en una prescripción juiciosa. Entonces, yo no le puedo meter el peso, el ajustado por superficie corporal total en la primera sesión. Entonces, lo que utilizamos a veces es utilizamos la cicladora, que la cicladora me permite utilizar menor volumen, y con ese menor volumen yo aseguro que la cavidad peritoneal vaya madurando sin hacer fístula o salida de líquido peritoneal. Entonces, nosotros podemos hacerlo desde el día siguiente a dosis muy reducidas. Perfecto, muchas gracias. El profesor Carlos Barros tiene la mano levantada también. Buenos días, Sebas. Gracias, hermano, por la charla. Yo te tenía una pregunta que siempre me ha quedado la duda, hermano, y es, yo sé que normalmente para hacer estas diálisis el agua debe ser depurada, que no tenga toxinas. Y pues, perdón por la pregunta, uno a veces lo ve ahí en Side, hermano, que conectan el agua y sacan como una máquina y una cantidad de mangueras que van hasta la máquina de hemodiálisis. Yo quería preguntarte, ¿ustedes cómo manejan eso? Usted no a veces lo ve, que llevan la máquina normal, otras veces va conectada a la llave del agua. Y uno no entiende, hermano. La verdad, uno con tal que se le haga la diálisis, hágale, pero no me quería quedar con la pregunta en el aire, hermano. No, es una muy buena pregunta. Entonces, mira, antes, hace muchos años, los pacientes se conectaban al grifo, ¿sí? Lo que pasa es que el agua es pesada, tiene una cantidad de toxinas de moléculas que la hacen potable, ¿sí? Ese tipo de agua no es apta para hacer terapia, y es por eso que ocurrió el fenómeno de utilizar agua que yo utilizo a alta velocidad y la estrello con una gran cantidad de membranas que contra una ósmosis y membranas membranas de carbón que están destinadas a extraer la parte dura del agua, con el propósito que yo le quite todas esas impurezas que hacen que sea el agua apta para consumo humano. Eso que tú ves, esa cajita, que no vamos a entrar a discutir eso, pero la cajita, esa cajita es una mini planta. ¿Sí? Lo que hace es que aterriza el concepto de una planta grande de unidad renal y la convierte en un fenómeno mucho más pequeño, donde utiliza agua de la llave, golpea el agua contra la membrana y la convierte en agua apta para diálisis. Esa mini planta hace más reguero pues del que de verdad pasa al paciente, pero eso es lo que utiliza. O sea, no es el agua directa del grifo, sino que yo la convierto en agua apta pues, para realizar para terapia de diálisis. Eso es lo que tú ves. Entonces, esa caja que tú ves detrás de la máquina de hemodiálisis es una mini planta. Y eso es el propósito de ella, preparar la parte inicial del caldo de diálisis.